Hola a todos, bienvenidos a otro gran episodio de Luminares Podcast. Tenemos otro gran invitado. Primero voy a introducir a nuestro invitado de hoy, Edgen Santos. Muchos lo conocen, otros no tanto, pero ahorita Edgen nos va a dar una pequeña introducción, nos va a decir quién es, a qué se dedica. Edgen, un gusto tenerte aquí. Hola, ¿cómo estás, mi hermano Misa? Qué gusto pues estar aquí en esta oportunidad, en este nuevo podcast con ustedes y pues poder compartir un poquito. Como lo dijiste, mi nombre es Ejen Santos. He pasado ya un tiempo, tú sabes, estudiando la palabra. Bueno, estudié administración, también teología. Actualmente me encuentro cursando la carrera de psicología. Así que pues todo nos lleva hacia el mismo lugar, ¿no? A aprender un poquito más, a tratar de entender este universo en el que vivimos, a cómo nos movemos, a cómo pensamos, a cómo llegamos a las creencias que tenemos hoy. Así que bueno, venimos con este tema a conversar un poquito, a desarrollar y más bien muchísimas gracias porque creo que sí, va a estar bien candente, bien on fire, qué gusto. Sí, muchas gracias por estar aquí, Edgen. Y sí, como comentaste, es un tema muy interesante que pues vamos a hacer lo mejor para poder platicar un poco de esto y intentaremos profundizarnos porque creo que pues podemos quizás tardar más de una hora hablando de esto, pero es un tema que tú me compartiste y se me hizo muy interesante hablar de esto. Creo que es algo que no he tocado mucho en un podcast, pero me gustaría hacerlo y creo que eres la persona indicada para poder hacer esto, porque pues en lo que he platicado contigo, lo que te he conocido, me encanta mucho que a ti te gusta profundizar y te gusta también cuestionar y pensar y ver las cosas de diferentes ángulos. Quizás tú y yo venimos de un contexto similar en el cristianismo y quizás en nuestro contexto del cristianismo se nos ha educado a no hacer tantas preguntas, a no pensar las cosas de una forma diferente. Pero este es un tema que tú ya estudiando psicología combinada con la teología que estudiaste y tus experiencias, creo que es muy interesante poder entender o poder analizar el concepto de Dios y del cristianismo. Creo que una vez te escuché, o no te escuché, escribiste creo que en un chat que tenemos ahí, un chat secreto por ahí, que pues Dios, esta idea de Dios en el cristianismo, ¿cómo la podemos entender, no? Y podemos empezar ahí. Esta idea de Dios, creo que en diferentes culturas, en la historia de la humanidad, cada cultura, cada lugar ha tenido una idea de Dios o han querido imaginar a Dios, ¿no? Y creo que el cristianismo también ha hecho esto. Quizás nosotros en nuestro contexto pensamos que el Dios que ha concebido o que ha nacido del cristianismo es el único y el verdadero Dios, ¿no? Pero creo que esta idea podemos profundizarla un poco más, ¿no? ¿Cómo tú ves a Dios dentro del O cristianismo? sea, mira, Misa, digamos, ese tema, o sea, me súper fascina, primero que nada, porque es algo que he venido cocinando con los años, no es algo que he venido pensando. Y te soy sincero, o sea, cuando yo te sugerí este tema, yo estaba pensando en esta frase que se le atribuye a Mahatma Gandhi y que es tal vez muy conocida, ¿no? Él dice, me gusta tu Cristo, no me gustan tus cristianos son tan diferentes a tu Cristo. Creo que vemos a un personaje, ¿verdad? Que es muy apreciado, reconocido por la sociedad, pero que dice, me gusta tu Cristo, pero no me gustan tus cristianos. Entonces, ahí es donde empezamos a preguntarnos y entran las preguntas, o sea, ¿qué es el cristianismo? ¿Quién es Dios? Cuando tú vas estudiando un poco de sociología, un poco de historia, te vas dando cuenta que el cristianismo como institución, como organización, tiene una historia a través del tiempo. Y tal vez quiero que los oyentes quiero que en esta conversación podamos volver a ese punto de cómo el cristianismo se fundamenta, se posiciona como una organización, como un reinado, un mando, una forma de dominar a las grandes mayorías, ¿no? A las masas. Y cómo este cristianismo llega a convertirse en lo que hoy es, ¿no? Claramente podríamos hasta a debatirlo, pero sabemos que domina fuertemente la parte occidental, este hemisferio del mundo. Entonces, quiero que vayamos a ese momento tal vez principal, que tal vez algunos de nosotros conozcamos, tal vez otros no, de cómo el cristianismo llega a ser parte de los imperios. Entonces no es un tema de que hoy las iglesias, hoy el cristianismo que se predica, sea realmente el cristianismo que Jesús mismo profesaba, no.
el cristianismo que hoy obtenemos es resultado de muchas luchas, de peleas, de debates, de culturas, de tradiciones, todo este compendio de cosas que empezaron a suceder a través de los años, es por así decirlo, el resultado, lo que terminó siendo el cristianismo. Pero la pregunta aquí es, y ahí te paso la bola, ¿por qué seguimos creyendo de que el cristianismo que se nos enseña hoy es necesariamente lo que enseñaba Cristo o es necesariamente lo que la palabra trata o busca esbozar en sus páginas? ¿Por qué Ujú. creemos eso? Sí, totalmente. Y creo que ese cristianismo que hoy en el presente tenemos, y es claro, como acabas de decir, aquí en el occidente tenemos un tipo de cristianismo y también aquí se divide en muchos otros cristianismos según las denominaciones, ¿no? Y cómo lo interpretan y cómo conciben a Dios. Y también saliendo del occidente en otras partes del mundo, en Asia, en Europa, en el Medio Oriente, etcétera. También ellos tienen otro tipo de cristianismo y yo creo que también en el futuro este cristianismo que nosotros tenemos en el occidente no va a ser el mismo que hoy tenemos en la actualidad, porque el cristianismo, según la historia, es claro que tiene una evolución y cambia y por eso yo tengo esto bien claro, por eso el cristianismo hasta el día de hoy es relevante, porque siempre tiene esta evolución con la sociedad y el cristianismo te da esa habilidad y creo que muchas veces aquí en el occidente muchas facciones del cristianismo piensan que el cristianismo ha sido el mismo como tú acabas de comentar desde sus orígenes en el primer siglo de la era moderna. Piensan que nació de una cierta manera como una línea perfecta directamente de Jesús y es el cristianismo que hoy tenemos y hemos recibido de Jesús o de los apóstoles. Y más allá, aún lo que nosotros como cristianos tenemos en la Biblia cristiana, en el Antiguo Testamento, ellos no entendían ni los conceptos que hoy analizamos y tenemos de, por ejemplo, de Satanás o de Dios y de otras cosas, son totalmente diferentes en la cultura hebrea antigua. La religión antigua hebrea, los conceptos que hoy pensamos que de ahí salieron muchos de nuestros conceptos cristianos eran totalmente diferentes y si nosotros como cristianos tuviéramos una cápsula de tiempo y regresaríamos al pasado y les presentaríamos nuestro Dios a esos hebreos antiguos, ellos pues no entenderían nada, se les haría muy loco nuestra idea de Dios, ¿no? Y creo que eso es muy Totalmente. interesante. No, totalmente eso que estás diciendo ahí, porque, o sea, yo me imagino tener que lidiar con explicarle mi Dios cristiano a los hebreos, ¿me entiendes? O hablemos del cristianismo del siglo primero. O sea, eso que vas diciendo ahí es claro y es importante para poder desarrollar ese tema, porque hablemos de esto, o sea, un Dios cristiano es un invento del pasado, totalmente. El cristianismo no se entendía en su momento como se entiende hoy. Y es muy probable en años anteriores, antes del primer siglo, o sea, nunca se hablara de cristianos, o sea, totalmente. Porque no, o sea, no teníamos ninguna necesidad de... Y notemos que cuando el cristianismo, por influencia del Imperio Romano, empieza a ser parte del sistema, empieza a ser parte del imperio, se desarrolla este pensamiento proselitista de conversión, de dominio, que motiva a las Fuerzas Armadas del Imperio Romano a buscar el dominio de otros terrenos, otros sectores del mundo. Así es como nace realmente el cristianismo, en una búsqueda de transformación cultural de otras regiones que eran consideradas pecaminosas o equivocadas o erróneas. Claro, hoy no tenemos una sociedad donde necesariamente las iglesias estén buscando matar o irse en guerra con otras denominaciones u otras religiones, pero el principio es el mismo, este proselitismo que busca dominar varios sectores y que realmente busca la hegemonía y que nosotros nos terminamos por preguntarnos, ¿qué es esto? Es Ujú. este Dios cristiano que parece más emperador y sediento de dominancia territorial que realmente al Jesús o al Dios que vemos en el Antiguo Testamento. Sí, totalmente. Eso es algo real que para nosotros como cristianos en el occidente se nos hace difícil. Yo personalmente hasta recientemente empecé a entender los orígenes del movimiento cristiano y se me hizo más interesante porque a mí se me enseñó como algo perfecto, una línea perfecta, como comenté hace ratito,
que salió de Jesús y de los apóstoles, que salió la doctrina perfecta, que ya todo estaba desarrollado desde Jesús. Jesús había dejado todo claro y los apóstoles y sus discípulos habían entendido todo y ellos solamente lo fueron pasando de generación en generación hasta nuestro presente. Así yo, y creo que muchos cristianos lo han imaginado así, ¿no? Pero la realidad es, no, la realidad es que las cosas fueron mucho más, como se dice en inglés, messy, muy complicadas en sus orígenes. Todo fue muy diferente a lo que uno piensa y es muy interesante porque el cristianismo desde sus orígenes es muy diverso. Nunca ha existido una línea pura de dogmas o de creencias. Cada comunidad tenía su propio entendimiento de quién era Jesús, de cómo era Dios y del Evangelio y de las cosas esenciales dentro del cristianismo. Y esto hasta el día de hoy sigue siendo así. El cristianismo nunca ha sido una línea dorada de creencias o de prácticas. Siempre ha tenido esta habilidad de poder ir a diferentes lugares y acoplarse y modificarse según la cultura y el contexto del lugar. Y creo, como dije al principio, también esto es muy interesante porque esto es lo que ha hecho que el cristianismo siga existiendo y siga siendo tan relevante y tan interesante. Como tú comentaste, lo que me llamó la atención, sí, el cristianismo con el imperio romano, pues creo que se empezó a hacer como una institución, ¿no? Porque anteriormente no era una institución, no se había hecho eso, un sistema, sino era algo que cada comunidad tenía la libertad de creer y de desarrollarla según su interpretación y su entendimiento personal. Pero creo que cuando esto pasa es cuando empiezan a surgir personas como Jerónimo y otros más padres de la iglesia que empiezan, por ejemplo, Jerónimo hace algo muy interesante, creo que es uno de los primeros y es uno de los más importantes personajes que empieza a desarrollar el entendimiento de los herejes, ¿no? Que empieza a decir, este es un hereje, así que lo que él está diciendo es incorrecto y no es cristiano. Él empieza a desarrollar una lista de personajes en la historia del cristianismo que él considera que es hereje. Y eso se empieza a compartir en el mundo cristiano de ese momento y empieza a ver esta desarrollo en el cristianismo de que ciertos cristianos o grupos de cristianos no son realmente cristianos, sino son herejes y se han apartado de la doctrina. Y creo que esto es muy interesante, ¿no? Cómo esto va cambiando y esto hasta el día de hoy ha influido en el cristianismo moderno. Brother, eso que vos dices hace un montón de años el desarrollo de su entendimiento de cómo entendemos hoy el cristianismo. Y por eso venimos hablando de que un Dios cristiano es un invento del pasado. Digamos, cuando empiezan a surgir estos grupos que empiezan a tener o buscan, ¿verdad? La hegemonía del cristianismo y también buscan el proselitismo y enseñar eso a todo el mundo y que todos crean igual y tratan de uniformar a todos con la misma creencia y empiezan a generar choques fuertes de creencias y pensamientos que hacen mucho daño. Por ejemplo, cuando hablamos de la iglesia que surge en Roma y que más adelante se va solidificando, teníamos creencias como el extra ecclesiam nulla salus, ¿verdad? Que significa fuera de la iglesia no hay salvación. Entonces, llegaba al entendimiento a la persona de que la única manera de conectarse con Dios era a través de esta institución. Y era una manera de control de masas, era una manera de control y dominancia social, en el cual los seres humanos no pueden pensar, no pueden hacer, no pueden creer, no pueden hacer nada sin primero tener el visto bueno de esta organización. Y es interesante porque la mayoría de las personas cuando lee su Biblia, cuando va a una iglesia fundamentalista, ellos dicen, Ujú. no, es que así dice la Biblia, eso está muy claro en la Biblia. Cuando yo escucho a una persona que me dice, eso está clarísimo en la Biblia, yo ya sé que no tiene ni idea de qué dice la Biblia. Cuando a mí me dice, está clarísimo, es que eso siempre lo ha dicho la Biblia, es que la Biblia es clara, yo ahí yo entiendo y yo ya doy por sentado que esa persona no tiene idea del contexto inmediato sobre el cual se escribieron ni el Antiguo Testamento ni el Nuevo Testamento. Porque si tú me vienes a decir de que Dios es racista, machista, homofóbico, date por entendido que no entendiste una pizca de lo que leíste y que te has estado tragando al invento que es un Dios cristiano, del cual hasta hace poco venimos aprendiendo, pero que en la historia de la humanidad nunca ha sido necesario y nunca ha sido parte del compendio de creencias
que realmente muchas sociedades y muchos grupos tenían, en el cual vivía la pluralidad del pensamiento, como vos lo Sí, mencionaste. exacto, sí, y fue desde sus orígenes y este Dios cristiano totalmente fue una invención del pasado, ¿no? Que fue cambiando a través de la historia y ciertos eventos claves en la historia lo fueron modificando y desarrollando con diferentes aspectos que le fuimos añadiendo. Y hasta el día de hoy creo que ese desarrollo de ese Dios sigue teniendo ese proceso en la actualidad en el mundo cristiano, en el occidente. Y estos grupos, como tú dices, muy claramente quieren decir que la Biblia es fácil, que lo que se lee cuando abrimos la Biblia de manera devocional es claro y que lo que los autores han escrito son conceptos claros y que solamente hay una manera correcta de interpretarlo. Es algo muy ingenuo, es algo muy ignorante porque estamos ignorando muchas cosas que nos harían entender y comprender la complejidad de los textos bíblicos y de lo que Jesús representa. Y algo que quisiera ahora empezar a hablar un poco más, Jen, es acerca del concepto de Jesús. Ok, en el cristianismo tenemos este concepto de Jesús que va con la idea de Dios. Esto es algo de nosotros como cristianos y sale de sus orígenes de la religión hebrea. Sabemos muy claro que los judíos no creen en Jesús, pero nosotros como cristianos nos separamos de la religión hebrea, de la religión judía y empezamos a tener esta figura de Jesús. Y alguna vez tú comentaste en una plática que Jesús, el personaje histórico es una cosa, pero Jesús como el Cristo, el concepto del Cristo es otra. Que en cada lugar que se ha presentado este concepto ha cambiado, ¿no? Ha tenido diferentes evoluciones y modificaciones. Sí, hay un aspecto bastante interesante de esto, ¿no? Pensar de que el Cristo que nos enseñan hoy en las iglesias es el mismo que el Jesús histórico, existe una discrepancia de pensamiento cuando hablamos de las personas que se dedican al estudio de la teología. ¿Por qué te digo esto? Y de hecho, hace algunas décadas atrás se creía que tal vez Jesús era blanco por la misma representación que existían en los cuadros. Y la manera en la que muchas iglesias mostraban a Jesús, ¿verdad? Representado cuando lo predicaban. Y había mucho de eso en el pasado. Entonces, también se presentaba también a un Jesús que no defendía sus creencias, que no, a veces no cuestionaba al Estado o al poder que existía que en aquel entonces. Y mucho se traslapa, ¿no? Con las creencias de la actualidad. Entonces decimos, no, el Jesús de antes no cuestionaba las organizaciones religiosas. El Jesús de antes no protestaba, el Jesús de antes no defendía. Entonces tenemos un Jesús que ha sido creado a imagen y semejanza del hombre, ¿no? Ha sido inventado a través de todas esas transformaciones que el cristianismo ha sufrido. Entonces tenemos un Jesús blanco, un Jesús callado, un Jesús que siempre está crucificado, un Jesús que siempre pone una mejilla, un Jesús que mejor no dice nada para no entrar en polémica, contrario al Jesús histórico que muchos historiadores han mencionado, ¿no? Que tenemos que entender que la muerte de cruz era una muerte que se le daba a las personas que tenían alguna conexión con las revoluciones políticas y se los crucificaba para que todas las personas en el imperio vieran lo que les iba a suceder si es que otro hombre osaba de desafiar al poder. Pero otra cosa que tenemos que entender es que el poder político de la época estaba íntimamente relacionado con el poder religioso o con el liderazgo religioso. Y Jesús es el primero en romper con todo esto, en cuestionar todo esto, ¿verdad? Y algunas personas empiezan a hacer hipótesis de que si Jesús fue un celote, que si Jesús fue un revolucionario, que si Jesús utilizó la fuerza, y ahí van a haber muchas conjeturas porque la verdad es que no sabemos. Y yo creo que en los últimos años he aprendido a estar más cómodo con decir no sé, contrario a decir, no, es que la Biblia ahí está, ahí lo dice, eso está clarísimo.
todos lo entendemos, todos sabemos, eso es así. He aprendido a tomar o tener un poquito más de humildad y decir, no sé, hay conjeturas, hay posiciones, hay debates, opiniones, o sea, entendamos esto como algo más grande que lo que nos vienen diciendo hace mucho. Hay textos, por ejemplo, en Lucas 22:36, donde Jesús dice, el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Y aquí con esto yo no quiero meterme en un debate político de qué es correcto, qué es incorrecto, pero, o sea, vemos a un Jesús que también está dispuesto a defenderse. Sí, Entonces, también hay muchos textos que van mostrando a un Jesús histórico más apegado a la cultura, que eso es lo que necesitamos entender, que Jesús, si bien creemos desde la parte religiosa que tiene una persona de la divinidad, es parte de la divinidad o es la divinidad, también entendemos que Jesús vivió en esa tierra haciendo uso de su humanidad y que lo que se registra en los evangelios es más de lo de su humanidad. Pero muchos de nosotros como que cortamos eso y no queremos entenderlo. sí, sí, claro. Y creo que el concepto que nos han educado es solamente hacer a Jesús más divino que humano y entenderlo de esa forma. Y bueno, personalmente, quizás me gustaría hablar de esto también. Yo en la actualidad tengo un entendimiento quizás diferente de lo que tenía hace tiempo atrás de lo que es Jesús. Y en mi mente me gusta separar estas dos ideas de lo que es creencias, que básicamente están basadas, su base es la fe. Y creo que creencia es el Cristo, el concepto y la idea del Cristo. Y otra cosa es lo que se puede tener evidencias y datos. Y creo que el Cristo histórico, según la mayoría de los eruditos críticos, y solamente son muy pocos, y estos pocos declaran que Jesús, el personaje Jesús de Nazaret, no existió, pero la mayoría de los eruditos con más reputación claramente dicen que es más probable que Jesús, el Jesús histórico, el Jesús de Nazaret, haya existido como ser humano, que existió este personaje. Ya lo demás que viene con él, su divinidad, el título del Cristo, del Mesías, todo lo que conlleva esta idea ya es algo que no se tiene evidencias, es algo sobrenatural. Lo sobrenatural no se puede juntar evidencias para poder decir que es algo verídico, ¿no? Y a mí me gusta separar estas dos ideas. Para mí es una forma de entenderlo. Y creo que el Jesús histórico es un personaje que existió. Y como tú dices, es un personaje humano. Es un personaje que es de su contexto, de su lugar. Actúa como una persona de ese lugar, en ese momento de la historia. Y actitudes las podemos ver en los evangelios, claro, y también fuera de los 4 evangelios que comúnmente como cristianos tenemos como textos, también hay otros lugares donde podemos ver un poquito más la idea de Jesús, pero al final lo que podemos concluir de todas esas evidencias textuales al final nos deja una idea no clara, sino algo ambigua de ese personaje histórico de Jesús. Pero ya luego ahora la idea del Cristo, ha sido una idea que ha tenido interpretaciones y entendimientos muy peculiares según las comunidades que lo han abrazado. Desde sus orígenes, muchas diferentes comunidades en el siglo XXI, unos pocos años después de la muerte aparente de Jesús, cada comunidad empezó a desarrollar una idea diferente de Jesús. Muchos no creían que Jesús era directamente Dios, algunos creían que era el Hijo de Dios, o algunos no creían que era Dios, algunos solamente lo veían como un profeta o algo por el estilo. Y estas ideas en el cristianismo en sus primeros años era la norma. Cada grupo tenía su idea diferente del Cristo y la abrazaban. Y como comentamos hace ratito, luego ya en el futuro, con el Imperio Romano, cuando empezó a hacerse un sistema, empezó a centralizarse esta idea de quién era Cristo, ¿no? Se tenía que creer de una cierta forma y eran cosas claras. Empezaron a crearse estas ideas que todos tenían que tener
para ser parte de la comunidad cristiana, Y ¿no? hay algo ahí que dices que me gusta y que me gusta y que quiero enfatizar, porque realmente lo que tenemos para comprender y entender en el Jesús histórico es realmente la descripción de los testigos oculares que estuvieron ahí. Pero todo lo demás que sucede en torno a eso es mera especulación, como vos lo vas diciendo. ¿Y por qué es importante entender esto? Porque nos ayuda a ser más fieles al registro bíblico. Entender, por ejemplo, de que Roma, siendo una de los imperios, siendo una de las naciones que más registraba, que más escribía, que más tenía historia, no ni siquiera se tomó la molestia de escribir mucho acerca de Jesús, el personaje histórico. Eso muestra de que realmente Jesús en su época no era tan grande como nosotros lo hacemos ver. Y está bien. Jesús histórico tuvo su movimiento, tuvo su relevancia, tuvo el fin con el cual vino a su existencia y necesitamos de comprender de eso, ¿no? Y hay muchas cosas que nosotros podemos rescatar de la vida del Jesús histórico que me parece fascinante, pero necesitamos humildad, siento yo, en el estudio de la historia, en el estudio de la palabra, porque necesitamos comprender de que el Jesús histórico y el Jesús que nosotros hemos ido desarrollando a través de nuestras creencias pueden variar y que está bien si no lo sabemos todo y que está bien si encontramos ciertas discrepancias, ciertas variaciones, que está bien. Esto es parte de comprender algo más grande. Si lo entendiéramos todo, si lo supiéramos todo, ya no sería fe. Y continúo haciendo énfasis en lo que vos decís, de que se formaron diferentes comunidades con creencias diferentes acerca del Cristo. Qué bonito que eso pasó. Qué bueno que eso continuara sucediendo, porque es de esta manera que todos crecemos, es de esta manera que todos aprendemos, de que Dios sea Dios para cada quien en su cultura, en su entendimiento, en su tradición, en su forma de ver la vida, y que no nos atacaran o que nadie se tomara el lujo de decir es que Dios es como yo lo concibo, como yo lo creo, y quien no piensa como yo entonces es un hereje, o deberíamos de perseguirlo o deberíamos de exterminarlo. Creo yo que Totalmente. esta sería la manera más bonita de poder entender el Cristo, tanto el Cristo que hemos creado a través de las creencias y también el Cristo histórico o el Jesús histórico. Creo que al final eso es algo muy importante para los que se consideran cristianos, poder aceptar ciertas cosas, entender que el estudiar, por ejemplo, o leer la Biblia de manera devocionalmente, estamos intentando leer un libro muy viejo, muy antiguo, y lo que queremos extraer de ese libro es algo significativo para la persona en el siglo XXI. Y al hacer eso, naturalmente vamos a negociar con el autor ciertas cosas, ciertas ideas, ciertas conclusiones que no tienen nada que ver con el escrito del texto. O sea, no tienen nada que ver con la intención original del autor, porque son cosas totalmente diferentes. No te está hablando a ti al final del día, sino tú como persona que estás estudiando la Biblia de forma devocional. Tú vas a tener que desarrollar esta negociación, y vas a tener que extraer algo que sea significativo para ti, que algo que sea relevante para ti. Y es la única manera que nosotros hacemos de la Biblia, de lo que está en la Biblia, algo significativo para la persona en el siglo XXI. Y hay que ser, como tú comentaste hace ratito, debemos de ser muy sinceros con eso. Yo no pienso personalmente que no hay nada malo en hacer eso, pero creo que muchas veces como que hacemos afirmaciones absolutas y le ponemos mucho énfasis en nuestras interpretaciones devocionales de la Biblia, como que si eso es la única manera de que ese texto o ese versículo o ese capítulo de la Biblia puede ser entendido. Y si alguien más viene y lo entiende o lo interpreta de otra forma, está mal, está errado, y como dicen comúnmente, coloquialmente dentro del mundo cristiano, no tiene el Espíritu Santo, no lo está dirigiendo el Espíritu Santo en esa lectura de la Biblia, ¿no? Y creo que deberíamos de dejar eso. Siento que muchos de estos grupos fundamentalistas en el cristianismo, evangélicos,
quizás no van a dejar de hacer eso porque eso es parte de comunidad, de la atmósfera que ellos tienen alrededor de su membresía. Pero si tú quieres, si tú deseas hacer eso, lo puedes hacer, entender que, ok, si vas a leer la Biblia de manera devocional, es tu interpretación personal. Y esa interpretación personal está dirigida por tu política de identidad, por tu contexto también, y esa conclusión que tú vas a sacar, que vas a extraer de esa historia bíblica, va a ser algo relevante para ti y significativo para ti. Y creo que no hay ningún problema en eso, pero tenemos que hacer la diferencia y ser honestos como tú comentaste. Mira, yo llevo ya algunos años alejándome bastante de la forma de pensamiento en la cual yo crecí en mi comunidad de fe. Y lo que noto mucho es cuando la gente se molesta tal vez o tiene dificultad de comprender o de siquiera entretener la idea de lo que estamos conversando acá. Y pasa que a veces me dicen, no, pero es que tú quieres acomodar tus ideas a la palabra de Dios. Y a veces no quiero ni contestar, ¿no? Pero yo me digo, es que no es que yo quiera acomodar mis ideas a la palabra de Dios, es que también lo que tú crees es una acomodación de ideas que viene existiendo desde hace muchos años. En última instancia, somos el resultado de todo lo que se ha reciclado del cristianismo, que dicho sea de paso, era súper eurocéntrico y que nosotros copiamos eso. Cuando yo ahora, ya han sido algunos años que salí de la Facultad de Teología, me vuelvo a encontrar con algunos jóvenes que están muy entusiasmados, muy apasionados por la lectura de la palabra, por el estudio de la teología. Noto que en muchos casos siguen aferrándose, siguen abrazando ideas que tal vez ni siquiera están explícitas o claras o planteadas en la Biblia, ¿no? Una de las Uno de los regalos más prominentes que nos dio el fundamentalismo es tal vez la idea de que debemos de hacer proselitismo. El cristianismo tiene que ser escuchado en todo el mundo porque solo así Dios puede volver o puede aparecer o vamos a ser salvos o la iglesia crece. Entonces tenemos que predicárselo a todo el mundo y ellos tienen que convertirse a nuestra única manera de pensar y nuestra única fe y a nuestra denominación porque nosotros somos el remanente, somos la iglesia verdadera, póngale el nombre que usted quiera, no somos los escogidos, somos el grupo, somos el Israel espiritual, póngale el nombre, ¿verdad? Pero nos vamos dando cuenta de algo interesante, que hay una historia que me gusta mucho en el Evangelio de Juan, capítulo 4 versículo 21 en adelante, donde Jesús habla con una mujer y ella le pregunta, ¿en qué monte vamos a adorar? ¿A dónde tenemos que ir para adorar? ¿En Jerusalén? ¿Aquí? ¿Allá? Y Jesús le dice, es que ya ha llegado la hora en donde no vas a tener que ir a ningún monte, ni siquiera a Jerusalén, no tienes que ir a ningún lado para adorar. Ahora es en espíritu y en verdad donde tú quieras. Y hace mucho tiempo yo no había entendido esa historia porque yo la pasaba y la leía con los lentes de mi comunidad de fe, todo lo que ellos me habían enseñado. Pero ahora cuando yo veo en ese pasaje, y de nuevo, esto es una suposición, es una conjetura, pero me dirán ustedes o me darán la razón si gustan, de que considero que Jesús ahí está quitando el monopolio de la fe a cualquiera que quiera atribuírselo. Y le está diciendo a la mujer, ya no importa, tú no tienes que ir a ningún lado y aquí nadie te puede decir cuándo, mientras tú quieras, mientras tú creas, Dios es accesible para ti en todas las formas, tamaños y colores. Nadie puede monopolizar este evangelio. Y creo que es una de las cosas más lindas y revolucionarias de lo que hace Jesús. Cuando también el sacerdocio se lo da a todos, a todos los llama real sacerdocio en las cartas paulinas. Y les dice, ya no tenemos un sacerdote en un santuario terrenal aquí, nada, o sea, aquí ahora todos pueden ser sacerdotes, aquí todos pueden entrar al lugar santísimo, todos pueden comunicarse con Dios directamente. No hay monopolios. Y es una de las cosas que a mí más me fascina en el estudio de la palabra, ¿no? Creo que es esa idea, la esencia del cristianismo, como hemos comentado, desde sus orígenes así era, no había ningún monopolio, no había ninguna centralidad en el poder del cristianismo, sino que cada comunidad le daba vida al cristianismo y al evangelio en su forma que ellos lo entendían y según su contexto y su identidad. Y así nació este movimiento y creo que hemos perdido esa esencia y hemos hecho, como tú comentaste, en ese proceso de la historia del cristianismo hasta la actualidad, ha tenido ese
ese querer centralizarlo, y cada grupo, cada facción, denominación dentro del cristianismo ha querido privatizar lo que es la Biblia, Dios, el Evangelio, Jesús, todo esto lo ha querido privatizar, y han querido solamente tener ellos el copyright, como se dice en inglés, los derechos de que solamente yo puedo compartirlo, yo lo tengo, el verdadero y el original. Si tú lo haces, si tú, otra persona, otro grupo lo hace, no es legítimo. Y eso es creo que lo que le ha hecho mucho daño al cristianismo. Como te comenté hace ratito, yo personalmente he crecido igual como tú, me he alejado mucho con lo que yo fui educado, como yo crecí, en el contexto que yo crecí en mi tradición cristiana. Me he alejado mucho de eso, y hoy en la actualidad yo entiendo que la Biblia se puede leer devocionalmente, y por eso cada persona, cada denominación dentro del cristianismo tiene una interpretación peculiar de la Biblia. Nadie tiene una misma interpretación, porque la Biblia la interpretan según su personalidad, según su contexto, según su política de identidad, y también todo lo que se desarrolla alrededor de eso, las prácticas y las creencias, pues son dirigidas por eso, por nuestras intuiciones, que son configuradas por eso, por nuestro contexto. Personalmente he tenido un cariño nuevo, he encontrado un cariño diferente al estudio, y una fascinación totalmente diferente, alejada de eso devocional, ¿no? Tiene ya algunos años que me he sumergido mucho en este mundo de las ciencias bíblicas, que ve la Biblia, la perspectiva de ver la Biblia es diferente, sino más que nada se basa en los datos, en entender, como hemos dicho en este episodio, el contexto histórico, arqueológico, social de la época, y eso te da un aspecto diferente, más fascinante, porque le ha dado más vida, le ha dado más humanidad, y las historias bíblicas las entiendo de manera diferente, sin ese aspecto devocional, ¿no? Sin tener que yo hacer este intercambio, esta negociación, como dije hace ratito, de que yo tengo que configurar ese texto bíblico para que pueda tener un significado en mi presente, porque estos conceptos de que nosotros le queremos añadir a la Biblia, por ejemplo, algo muy común, ¿no? Dentro del mundo evangélico, que la Biblia habla de la homosexualidad. Esto es una idea de nuestra era moderna, no tiene nada que ver con esa época. Los conceptos de género, del sexo, eran totalmente diferentes, no eran nada similares. Ningún autor de la Biblia hace referencia a lo que hoy entendemos con ese concepto, ¿no? Y entenderlo en su idea original lo más posible que se pueda, analizando la historia, la arqueología, a mí se me hace muy interesante, y le ha dado más vida esos textos bíblicos, ¿no? A esos textos viejos y antiguos. Y también yo creo personalmente, como tú comentaste, cada quien puede imaginarse y entender a Dios de una manera diferente, porque creo que tenemos esa posibilidad y esa habilidad, y el cristianismo creo que en esencia te lo da. Mira, hay una frase, o mejor dicho, un mini párrafo, por así decirlo, con el cual me gustaría finalizar, que es del reverendo John Shelby Spong. Él dice esto, mira qué importante y qué lindo. Dios no es cristiano, Dios no es un judío, ni musulmán, ni hindú, ni un budista. Todos ellos son sistemas humanos que los seres humanos han creado para intentar ayudarnos a caminar hacia el misterio de Dios. Yo honro mi tradición, camino a través de mi tradición, pero no creo que mi tradición defina a Dios. Creo que solo me señala a Dios. Comprender esto y tener la humildad de aceptarlo es también una invitación para abrazar a hermanos de otras fes, de otras creencias, de no monopolizar la idea de Dios, de llegar a un estado de conciencia y ojalá de iluminación en la cual todos podamos sacar lo mejor del otro y podamos amarnos, abrazarnos y ser inclusivos hasta lo más profundo de nuestro ser. Que no exista un solo humano
al cual no podamos amar, que no podamos apreciar, que no podamos abrazar. Creo que comprender la realidad de esto que venimos hablando, de este invento de un Dios cristiano, tal vez nos puede aperturar la mente para ser más amorosos, para ser más asertivos, para aceptar más a las demás personas. Y creo que esa es la meta en la cual yo me encuentro, ando buscando eso. Creo que cuando yo aperturo mi alma, mi conciencia, mi corazón para amar más y a más personas, creo que hago eco a lo que yo considero que es Dios, a lo que yo creo que entiendo de la palabra. Cuando yo busco abrir las puertas y que nadie se quede afuera, me da la impresión, y lo digo con mucha humildad y sencillez, de que creo que es la invitación que Dios me hace como ser humano a través de mi existencia para extenderle al resto de la humanidad, al resto que yo considero mi prójimo. Totalmente. Y sí, eso es una manera perfecta para ir cerrando este episodio. Que el cristianismo se originó con eso, con diversidad y complejidad. Creo que en la actualidad debería de ser igual. Esta idea de Dios, de Cristo, debería de ser algo que todos podamos abrazar. Nadie tiene copyright, nadie tiene un derecho de estas ideas, de estos conceptos, sino todos los podemos abrazar. Y eso es perfecto. Y Edgen, pues como comentamos al principio, este tema se puede extender mucho más, pero vamos a ir cerrando, ya cerrando aquí. Y ahorita te quiero dar un breve espacio para que tú puedas compartir tus redes sociales, donde te puedan encontrar, donde pueden saber más de Edgen, de lo que tú compartes, de todo lo que tú haces. Por favor, compártenos eso. Bueno, mi hermano, primero que nada, muchísimas gracias por tenerme en tu podcast. Sabes que siempre es un privilegio y definitivamente espero poder hacer más con vos. Me encanta platicar contigo. A las personas que tal vez les guste hacerme preguntas, tal vez conversar conmigo un rato, tal vez ver un poquito el contenido que me gusta compartir con los otros seres humanos, me pueden encontrar como Edgen, Edjenn, Edgen Santos, en todas las plataformas, en YouTube, en Instagram, en Twitter, en Facebook, en TikTok, en todos lados de esta manera. Y de nuevo, ojalá que nos podamos encontrar en otra edición de este podcast comentando algo candente de nuevo, lo que nos haga reflexionar. Sí, sin duda vamos a tener otra en el futuro, otro episodio más para conversar acerca de otro tema. Edgen, muchas gracias porque nos has ayudado a entender este concepto un poquito más acerca de un Dios que puede ser para todos, un cristianismo que puede ser para todos. Y creo que eso es algo muy importante para este mundo en general y más aquí en nuestro contexto, ¿no? Y creo que es algo que tú has intentado hacer muy bien. Y pues muchas gracias. No sé si quieres añadir algo más, Edgen, antes de que nos podamos despedir. Nada más le deseo que a todos, en su manera, de su forma, ya como puedan, encuentren su camino hacia Dios. Muchas gracias por darnos este episodio. Y ya saben, ahí pueden escuchar este podcast en todas las plataformas de podcast y también ahí en YouTube. Ahí va a estar. Y pues por favor comenten, compártanlo, denle un like, un follow. Y para que otras personas puedan escuchar este episodio. Muchas gracias a todos amigos, familia. Hasta luego, Edgen. Muchas gracias. Bye.